tardes a todos los presentes. Quiero decirles que luego de una gran cantidad de presentaciones de este Foro de Estado, de políticas de Estado, ha ido creciendo más virtualmente. Nosotros tratamos de que haya un grupo que pueda venir de manera física, presencial, así conoce la Corte Suprema, pero también es importante abrir la puerta a todos aquellos que participan desde sus lugares, y esto es muy relevante porque estas conferencias, presentaciones, se pueden ver a través del Centro de Información Judicial en directo o en diferido, y todo este sistema de universidades, centros de estudiantes, de poderes judiciales, nacionales, provinciales, de colegios de abogados, es muy importante porque gradualmente vamos construyendo una red en la cual se discuten temas de fondo, que son los que la Argentina necesita. De manera que nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder hacer mes a mes este intercambio y, por el otro lado, la posibilidad de que todos ustedes participen, como lo hacen, enviando propuestas de temas, discusiones, dialogando entre ustedes, conectándose. En definitiva, se trata de, por un lado, la discusión de temas de fondo y, por el otro, establecer redes de conexión entre ustedes que les permitan mejorar las oportunidades de desarrollo personal. Es decir, que nosotros estamos tratando de que nuestros jóvenes puedan tener todas las oportunidades. De eso se trata, abrir las puertas para que todos puedan, sin distinción del lugar donde están, sin distinción de ninguna clase, tener acceso a la información, tener acceso a la formación y a los grandes debates que se están dando en el mundo y en el país. En el día de hoy vamos a tratar un tema que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero que ha sido sugerido por una cantidad importante de participantes del foro, que se refiere al acceso a justicia y la protección de los vulnerables. El acceso a justicia tiene dos aspectos desde el punto de vista del Poder Judicial. El primero es institucional. Por eso es que es bien conocida la política que ha llevado adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego todos los tribunales del país. Prácticamente hoy existen distintos sistemas de acceso a justicia en todas las provincias y nosotros promovemos esto, es decir, la idea de que el tribunal no esté lejos del conflicto. Nosotros tenemos un sistema en el cual ocurre exactamente lo contrario, por razones históricas. Los tribunales se diseñaban junto con las ciudades que se fundaban, y entonces está como aquí, la plaza, y en la plaza central, o en algunas plazas del centro de las ciudades, están los tribunales, junto con los demás poderes del Estado. Eso trae como consecuencia que los ciudadanos tengan que trasladarse al centro para resolver sus litigios, y aquí es donde venimos proponiendo nosotros una inversión copernicana, en el sentido de que hay que dar vuelta al sistema y los tribunales tienen que estar donde se generan los conflictos. Es decir, tenemos que tener tribunales de distinta graduación, tal vez tribunales de pequeñas causas en los barrios, donde hay más conflictos, tribunales en lugares donde se generan algunos tipos de conflictos específicos. Es decir, más flexibilidad. Hay países como Brasil que tienen tribunales ambulantes, que nosotros también podríamos tener en algunas regiones más aisladas. Es decir, la tendencia tiene que ser salir del centro hacia el conflicto, del centro geográfico hacia el centro conflictual. Y el segundo aspecto que tiene que ver también con esta política de acceso a justicia en materia de rediseño de las jurisdicciones
es que tenemos que plantear que hoy numerosos conflictos no coinciden con el reparto jurisdiccional, y entonces hay muchísimos problemas de acceso a justicia, porque en todos los campos se ve hoy que los conflictos más importantes se convierten en conflictos de competencia. Por ejemplo, en materia ambiental, la lesión al ambiente cubre muchas jurisdicciones, y entonces empieza, es provinciales, nacionales, de unas regiones, de otra región. El tema de narcotráfico, por ir a otro totalmente diferente, generalmente son áreas en las cuales intervienen bandas que involucran muchísimas áreas o regiones, provinciales, nacionales, distintas provincias, distintas naciones, y entonces esto paraliza el sistema, que no puede reaccionar. Por eso nosotros tenemos que establecer niveles de supracoordinación en materia de organización de las jurisdicciones. De hecho, estamos ahora discutiendo una comisión nacional en materia de narcotráfico, para que coordine, es decir, porque no coincide el problema, el conflicto, el caso, según las áreas y los fueros, con la organización del sistema. Entonces, el acceso a justicia es un cambio en la naturaleza institucional del Poder Judicial que hace muchos años que se viene trabajando, y nosotros queremos plantearlo como una política de Estado en las próximas jornadas nacionales que se van a hacer en Tucumán el año que viene, la Conferencia Nacional de Jueces, donde queremos plantear políticas de Estado, de reforma del Poder Judicial para la nueva administración que se viene luego de las elecciones. Este es un tema central, tenemos que proponerlo nosotros para que se pueda establecer un verdadero diálogo de poderes para que la justicia esté más cerca del ciudadano. Tenemos además muchísimas jurisdicciones, empezando por la Corte Suprema, donde hay mecanismos alternativos muy eficientes, como la Oficina de Violencia Doméstica, que está aquí y también en Tucumán, por ejemplo, y en muchas otras jurisdicciones. Todo esto acerca la justicia al ciudadano y tiene que ver con el aspecto institucional de la jurisdicción, el acceso a justicia en el campo jurisdiccional. Por el otro lado, otro aspecto es el acceso en materia de legitimación, es decir, nosotros podemos tener los tribunales cerca del ciudadano o la ciudadana, pero no le permitimos que inicie acciones. Por eso es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que hoy tenemos en casi todo el país, más las normas procesales que se han ido dictando, favorecen la legitimación. Nosotros tenemos hoy una Constitución Nacional que amplió la legitimación en varios campos, al reconocer en el artículo 43 los derechos de incidencia colectiva, reconocimiento también jurisprudencial, por ejemplo la causa Alavi de la Corte Suprema en cuanto a las acciones de clase, pero claro, falta todavía avanzar en esto porque hay distintas trabas u obstáculos a la legitimación procesal activa. Es decir, nosotros tenemos hoy un sistema que permite la litigación de las organizaciones no gubernamentales, del defensor, de los organismos públicos en distintos niveles, según las jurisdicciones y según las normas procesales, la legitimación de los ministerios públicos, la legitimación de los afectados, pero falta una organización procesal mucho más eficiente y clara en este aspecto. El desarrollo de la distinción que se hizo en Alavi entre el litigio sobre derechos individuales, el litigio sobre derechos individuales homogéneos, donde hay una causa común y una multiplicidad de afectados, y los litigios sobre derechos de incidencia colectiva, no está todavía desarrollada en la jurisprudencia y
sobre todo en la legislación procesal. Nosotros habíamos incluido algo en el Código Civil, pero bueno, el Código Civil vigente tiene dos ámbitos, que son los derechos de incidencia colectiva y los derechos individuales, no así los individuales homogéneos, que fue suprimido en la modificación que introdujera el Poder Ejecutivo. Pero así todo, tenemos en la Argentina una tendencia importante hacia la ampliación de la legitimación. Siempre se dice que en el acceso a justicia la legitimación es el punto central. Cuanto más abierta sea la legitimación, más participación comunitaria existe en los litigios que tienen importancia para la sociedad. Entonces tenemos el aspecto institucional, el aspecto relativo a la legitimación procesal. Luego tenemos otro aspecto que tiene que ver con la gobernabilidad. Nosotros desarrollamos un sistema de gobierno abierto que tiene que ver también con el acceso a justicia. Esto significa que los tribunales tienen que tener mayor transparencia en la información para que sea accesible al ciudadano común. Por ejemplo, la Corte Suprema tiene hoy, a través del Centro de Información Judicial y las distintas páginas que están alrededor del Centro de Información Judicial, la posibilidad de acceder a todo lo que se hace en la Corte, incluyendo la evolución de los procesos. Una de las preguntas que tengo aquí es si esto podría generalizarse. Por supuesto que puede generalizarse, hay muchos tribunales que lo tienen y todos deberían tenerlo. En materia federal, el programa informático que nosotros estamos impulsando, que es el LEX 100, permitiría esto, y ya está en casi todas las jurisdicciones, pero en el ámbito provincial hay varias provincias que ya tienen este sistema donde uno puede seguir el expediente, su evolución, la información, de acuerdo a la publicación que se hace por medios informáticos. Pero esta es la tendencia, si gobierno abierto, la posibilidad de que la información sea transparente por un lado, y por el otro lado que cada uno pueda hacer propuestas. Justamente este ámbito es dentro del programa de gobierno abierto. Nosotros publicamos la información, pero además queremos que ustedes participen haciendo sugerencias. Esto es lo que debería trasladarse a todos los poderes del Estado para que la información fluya hacia el ciudadano. La Corte ha dictado varias sentencias en materia de información, derecho, acceso a la información pública. Entonces, es necesario que exista información para que el ciudadano pueda valorar, pueda optar, pueda tomar decisiones, pueda juzgar lo que hacen sus gobernantes. Entonces, el acceso a la información ha sido reconocido como parte de la política de acceso y de gobierno abierto en varias decisiones de la Corte. Entonces tenemos estos aspectos que yo diría que son instrumentales. La organización institucional del Poder Judicial, por un lado, la legitimación, por el otro, y el gobierno abierto, la transparencia informativa y la participación, en tercer lugar. Sin embargo, todos estos aspectos instrumentales son esos, son instrumentos para. El tema es que tengamos en claro para qué sirven y cuáles son los aspectos sustantivos, porque lo que nosotros necesitamos es que nuestro pueblo tenga acceso, pero el acceso sea a bienes primarios sustantivos, es decir, lo que denominamos derechos fundamentales. Porque de lo contrario hay desigualdades. Lo que la Corte ha dicho en varios de sus precedentes es que en la organización de la sociedad todos pueden competir. Hay gente que es más inteligente que otra, hay gente que trabaja más que otra, hay gente que tiene vocación por una actividad, otros tienen vocación por otra. Hay lo que los filósofos llaman una lotería natural. Hay un filósofo que escribió un libro que se llama Random Justice, es decir, la idea de que uno nace, pero no sabe dónde nace. Entonces puede nacer una familia rica, pobre, educada, no,
en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Y eso también influye, es una lotería natural. Yo nací, por ejemplo, en Rafaela, no era fácil ahí. Es distinto de que nacer en capital. Bueno, lo que ocurre es que la organización del sistema tiene que basarse en la igualdad de oportunidades, y la Constitución dice que de esa igualdad de oportunidades debe ser real. El significado de que estas diferencias tengan una igualdad real es que haya un piso mínimo. Este piso mínimo significa que todos los ciudadanos, más allá de dónde hayan nacido, de la educación que reciban, de sus esfuerzos personales, más allá de todo eso, tengan una base y no se caigan por debajo de ella. Cuando uno analiza hoy los estudios de la igualdad más actuales, por ejemplo los que ha desarrollado Amartya Sen, que es una especialista en este tema, o Marta Nussbaum, también especialista en este tema, lo que se define como igualdad es la oportunidad de desarrollarse, de lograr lo que uno quiere en la vida. No es un subsidio. Nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, en esta Corte, en que lo que la Corte entiende y la Constitución entiende por igualdad real de oportunidades no es la concesión graciosa de una ayuda estatal, sino los derechos de cada uno para desarrollarse plenamente sobre una base común igualitaria. Esto es importante. Esto significa dos cosas. El derecho a desarrollarse es que haya igualdad de oportunidades. Por ejemplo, esto. La igualdad de que los cargos estén abiertos a todos, que todo el mundo pueda competir y desarrollarse. Ahora, la base común significa que existan bienes primarios básicos, como los denominó John Rawls. Y entonces, la Corte tiene varios fallos en este sentido. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. En este caso, nosotros no podemos plantear que todo el mundo tenga una vivienda, porque depende de recursos del Estado y de una política de vivienda, y eso es imposible que todos tengan la misma vivienda, porque además unos van a querer un tipo de vivienda de un piso, otros la querrán de 2 pisos, a uno le gusta el departamento, a otros no. Entonces es muy difícil que todos tengan una vivienda o consagrar un derecho general a la vivienda. Normalmente decimos que estos son derechos fundamentales derivados. ¿Por qué? Porque pasan por el Congreso, que tiene la facultad de que estos reconocimientos constitucionales, que son muy laxos, sean regulados por ley de acuerdo a las políticas de cada gobierno y de presupuesto. Entonces el Congreso dice, bueno, hay tanto presupuesto, y entonces el Ejecutivo ejecuta tantas viviendas, planes de viviendas. Es decir, esto está librado a los otros poderes del Estado. Por lo tanto, no es una materia que se pueda judicializar, este nivel. Son derechos fundamentales de operatividad derivada. Ahora, el piso mínimo sí se puede judicializar. Y esta fue la discusión en la causa Ginsberg, porque había una persona que estaba en situación de calle con un niño enfermo y el tribunal que había considerado el caso decía, esta es una materia no judicializable. Es decir, es una decisión del Poder Ejecutivo o del Congreso, que es la regla general. Pero cuando está en juego la vida o hay una situación de emergencia, la Corte dijo, en este caso, hay un piso mínimo. Una persona viviendo en la calle con un niño enfermo tiene que tener una solución. Y dijo, en este caso sí es judicializable. Entonces acá encontramos claramente la diferencia entre lo que es un piso mínimo y la competencia en el mercado o las facultades discrecionales que tienen los demás poderes para decidir cuánta cantidad de vivienda.
Este criterio que se dio en esta causa es un criterio expansivo, es decir, porque se puede aplicar en muchísimos otros casos en los cuales hay discusiones sobre los derechos fundamentales. Por ejemplo, uno puede decir, como pasó en la jurisprudencia de Estados Unidos, es decir, ¿cuánta cantidad de educación yo necesito? Bueno, y no se puede establecer que uno tiene derecho a la educación primaria, secundaria, terciaria, post en el extranjero, porque además depende de las vocaciones personales. Lo que sí se garantiza es que no sea discriminatoria. Por lo tanto, que todas las escuelas tengan los mismos contenidos básicos para que los alumnos tengan igualdad de oportunidades. Y por eso la jurisprudencia, en los años 60 en Estados Unidos, trabajó sobre este tema, es decir, cuál es el contenido de la educación. Porque un chico que se educa en un estado tiene una escuela que no tiene bibliotecas, no tiene buenos maestros, el programa no sirve, y en otro estado sí. Esto no es discriminatorio, sí, hay un piso mínimo. Esta es la distinción que hay que hacer, ¿eh? Los jueces no gobiernan, las políticas de Estado no pueden ser tan precisas, pero sí es necesario saber cuáles son los aspectos centrales. Por eso decimos, tiene que haber una base que son los bienes primarios, sin los cuales nadie puede desarrollar una sociedad, nadie puede tener desarrollo, porque si uno no vive en la calle o está enfermo, o la educación está cerrada para él o para ella, en esos casos es muy difícil la vida. En esos casos es donde se siente que estas palabras son trágicas, porque hay que estar en esas situaciones. Es muy fácil decir, bueno, hay un mercado organizado y cada uno está librado a su voluntad, como era la ética protestante, básicamente, de Estados Unidos, ¿no? Cada uno está librado a su suerte y tiene que luchar, y si no lucha, bueno, es su decisión. Si fracasa, es su decisión, y el Estado no lo ayuda. Esta es una tesis que imperó durante muchos años en Estados Unidos, y ahora hay muchísima discusión, básicamente del lado demócrata, diciendo que tiene que haber una base mínima, y por eso la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció la legitimidad del sistema de salud, que es una base mínima. Fue una gran discusión dentro de una cultura protestante que venía del otro lado. En el otro extremo tenemos también posiciones como los países que tienen una organización absolutamente estatal y planificada, y entonces dicen, las políticas de Estado se fijan mediante la planificación. Lo que ocurre es que la planificación es un tema muy difícil saber cuánta cantidad de viviendas tenemos que hacer para cuánta cantidad de gente, y la gente dónde quiere las viviendas y qué tipo de viviendas. Siempre hay un margen en el cual la decisión personal es importante. Entonces, en estos países donde se planifica al extremo estas políticas de Estado en materia de derechos fundamentales, también suelen terminar con muchos problemas porque se afectan los derechos fundamentales, básicamente los de primera generación, la libertad de decidir. Entonces, no es bueno un sistema en el cual cada uno esté librado a su suerte, como lo decía la ética protestante. No es bueno un sistema excesivamente centralizado, como lo es hoy un país como China, digamos. Es bueno dentro de su país, pero acá sería muy difícil hacerlo. Los otros sistemas se basan en la resignación. Hay países en los cuales
se le dice a las personas, ustedes son pobres y en otra vida tendrán solución, ahora están pagando el karma. Y por eso la gente se resigna. Ese es el caso de la India. En la India no hay una rebelión, dada los altísimos niveles de pobreza extrema que hay. Sin embargo, en los últimos años, esto tiene su base en el hinduismo. Sin embargo, en los últimos años se comenzó a judicializar. La gente ya no tolera, o tolera cada vez menos, esta idea de el karma que tengo en esta vida y se compensará con otra vida. En nuestra región es importante entender estas diferencias culturales, porque muchas veces se hacen analogías entre lo que no es comparable. Entonces, no es igual comparar un país con ética protestante, con hinduismo o con economía planificada de hace 100 años. En nuestros países tenemos otras ideas y las políticas de Estado tienen que estar adecuadas a nuestra cultura. Es importante esto, porque si no, se mezclan los debates. En nuestra cultura, la gente, nuestro pueblo es demandante de derechos. Y esto se nota en cualquier lado. Siempre el argentino es demandante de derechos. Y eso está muy bien. Reclama nuestra sociedad. Y la función del Estado es asistirlo, no sustituirlo. Estos son temas importantes, porque cuando uno discute sobre los niveles de igualdad y las políticas de acceso, el primer tema es cuál es el rol que tiene el individuo y cuál es el rol del Estado. El Estado debe planificar, debe garantizar la plenitud del individuo, pero no debe sustituirlo. Y esto es lo que sucede con el asistencialismo, que es algo que no nos lleva por el buen camino. El asistencialismo es una política que se utilizaba hace 100 años atrás. Hoy todos los autores que trabajan este tema sostienen lo contrario, es decir, es aquel viejo dicho que no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Bueno, nosotros tenemos que trabajar de manera que nuestro pueblo tenga estas posibilidades de desarrollo. Por eso la jurisprudencia de la Corte se ha orientado en este sentido, como es la Constitución. La Constitución habla de igualdad real de oportunidades y esto significa que existe una base desde la cual todos despeguemos. Otro aspecto vinculado con la cuestión del acceso tiene que ver con la idea de el acceso a los bienes ambientales, que este es un tema que hoy ocupa un lugar central en casi todos los países del mundo. Nosotros ya tenemos problemas con el agua potable y la Corte de México, por ejemplo, ha dictado una sentencia sobre el acceso al agua potable. Nosotros tenemos aquí Kersich, que era un caso donde estaba limitado el tema, pero igual la Corte Suprema Argentina se inclinó por esta idea del acceso al agua potable. Lo habíamos incluido en el Código Civil, fue suprimido, pero la realidad es que la generación anterior a la nuestra no pagaba por el agua. Nuestra generación ya paga por el agua. Todos los servicios de agua hoy se pagan. En el futuro se va a pagar cada vez más, porque se están vendiendo las fuentes, en algunos lugares se están privatizando, el agua es cada vez más escasa, se ha creado una economía de mercado y entonces vienen los problemas. ¿Qué cantidad de agua hay que destinar a cada uno? Y ya en Argentina tenemos este problema. Nosotros tenemos casos aquí donde una provincia discute con otra provincia sobre qué cantidad de agua le corresponde. Y los ciudadanos que quieren agua de calidad y la reclaman, como fue en Kersich. Este es un tema también importante para los próximos años, pero hay que empezar ahora a decir, bueno, establezcamos un criterio para el acceso
al agua potable y a los distintos bienes ambientales. Yo creo que todo esto se puede englobar dentro de lo que yo hace muchos años escribí un libro donde desarrollaba esta idea de paradigma del acceso, porque el derecho parece como un hotel 5 estrellas, es decir, es muy lindo, pero muy pocos pueden acceder, pagar el precio. Y esto es el problema del acceso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema normativo donde todos los derechos están perfectamente descritos y la ausencia del goce de estos derechos es lo que produce las crisis. Entonces esta distancia hace que existan normas rampa. La denominamos rampa porque se comienzan a construir sistemas tal vez de menor calidad técnica. Es decir, acá no hablamos de la calidad técnica que tenía la pandectística alemana cuando trataba el derecho subjetivo, por ejemplo, o los temas penales, la pureza técnica, la ciencia especulativa. No, ahora la temática del acceso es mucho más práctica, es una ciencia de estructura problemática, no especulativa. De lo que se trata es de buscar mecanismos concretos para que haya una rampa, los que están fuera entren. Entonces se habla del acceso al trabajo, el acceso al proceso, el acceso a la vivienda, el acceso al consumo, el acceso a los bienes ambientales, el acceso a la educación. Fíjense que todo esto no existía como tema hace 50 años. No existía en el derecho romano, porque los que estaban fuera del sistema, el derecho romano o el griego, era perfecto, pero se aplicaba a una parte de la población, el resto eran esclavos. Entonces, eran cosas, no había acceso. Nosotros ahora discutimos este tema y por eso se habla del acceso, como política judicial y como política de Estado. Y esto es importante que lo entendamos, tiene que todos los poderes del Estado confluir en una política de acceso concreta, no declaraciones en las cuales decimos que vamos a hacer esto o lo otro, sino que sean cuestiones muy operativas para que esta expansión de la temática del acceso sea real. Y la realidad es que en el mundo de hoy es cada vez menos real. No es que la tendencia es positiva, y en esto creo que yo nunca soy muy pesimista, sino por el contrario. Creo que debemos ser optimistas, pero lo que se ve ahora es que hay un retroceso, básicamente por la globalización. Claro, una cosa es la democracia griega, donde se hablaba del debate democrático entre un grupo de ciudadanos y el resto no existía, pero tampoco protestaba. El derecho romano, aplicable a los ciudadanos y los otros eran esclavos, eran cosas que tampoco protestaban. O en los derechos nacionales, donde todos los derechos se aplican a los ciudadanos. El problema que tenemos hoy es que hay muchísimas personas en todo el mundo que son los excluidos, que no son ciudadanos y que son aquellos que migran. La migración hoy es una tragedia global, es impresionante, dramático ver hoy cómo grandes grupos poblacionales, hombres, mujeres, chicos, deambulan de un lugar a otro con grandes tragedias. Y lo peor es que los más grandes no pueden hacer esos viajes porque se lo hacen caminando y ahí quedan. Esta es una tragedia de nuestra sociedad actual. ¿Por qué ocurre esto? Hay un aspecto sociopolítico y un aspecto jurídico. El sociopolítico es que el mundo está desbalanceado
Y hay muchos países que han sido destruidos, no hay Estado. Y donde no hay Estado, la gente sufre. Por eso es importante defender el Estado de Derecho. Muchos países han sido sobreexplotados, en África, en Oriente Medio, y además de sobreexplotados, se los ha destruido en cuanto a toda posibilidad de desarrollos institucionales. Entonces esto es caótico. La gente no puede vivir así porque cuando se cae el Estado y se le han extraído todos los recursos, comienzan las guerras. Y la gente huye de las guerras. Y contra esto no hay otra solución que volver a invertir en esos países. Yo creo que en el mundo actual hay una baja calidad dirigencial, muy evidente, porque realmente el problema de los inmigrantes no se soluciona cerrando las puertas o dándole asilo temporario, sino ayudando a reconstruir sus países de origen, donde ellos quieren estar, donde se les ha destruido los mismos países que hoy los tienen que recibir. Este es un ciclo histórico, en los cuales no hay que callarse, hay que decir esto, porque la única posibilidad que tenemos en el mundo actual de que esté balanceado es que se vuelva a invertir y desarrollar aquellas regiones que han sido sobreexplotadas o arruinadas en sus instituciones por las guerras de intervención. Esto fue lo que pasó. Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias de grandes grupos poblacionales que emigran trágicamente, pegando en la cara de vergüenza de todos nosotros. Desde el punto de vista jurídico, esto tiene otra discusión, que es la de ciudadanía, que nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, aquí en libros, en fallos de la Corte, que la noción de ciudadano hoy, en una sociedad globalizada, tiene que ser repensada. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, los ciudadanos europeos tienen derechos, los inmigrantes no. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos. Esta categoría está en discusión hoy. Si los derechos fundamentales, estos que decíamos antes, básicos, los de acceso, son de los ciudadanos o de las personas, de los seres humanos. Si son de los seres humanos, todos, ciudadanos o no, los tienen. Si son solo de los ciudadanos, depende del Estado Nacional. La idea de la titularidad de los derechos fundamentales para los ciudadanos es una idea de la época donde había naciones, que es hasta ahora. Pero si el mundo sigue esta tendencia de globalización, donde las naciones ya tienen pocas fronteras, tenemos que repensarlo. Fíjense ustedes que en este caso del derecho a la vivienda que falló la Corte, uno de los planteos que se hizo fue que la titular, la persona que vivía en la calle, no era argentina. Bueno, pero los derechos fundamentales son de las personas, no solo de los ciudadanos. Esto es también una política de acceso global. Entonces hemos ido de las pequeñas cuestiones, las institucionales, hasta los grandes temas que vive el mundo de hoy. El tema del acceso es un tema de políticas de Estado locales, regionales y globales. Basta leer los diarios de estos días o la televisión para darse cuenta que es necesario tener políticas globales de acceso, de inclusión, de igualdad real, porque de lo contrario esto genera muchas tensiones y las tensiones hacen que las personas luchen por lo que no tienen
Y si el Estado no los puede contener, se generan conflictos entre los que tienen y los que no tienen, y la gobernabilidad se complica. Por eso es tan importante esta idea de decir políticas de Estado. Pensemos un poco más allá de lo inmediato. La mayoría de estos problemas surgen porque se han tomado decisiones inmediatas, porque no se ha pensado en el mediano y largo plazo, porque se decidió destruir un país y cayó su Estado y ahí terminó el trabajo. Pero cuando se cae el Estado comienzan las guerras tribales, y las guerras tribales son terribles y la gente huye y ahí tenemos lo que tenemos. O cuando se sobreexplota un país en una generación, la generación siguiente es pobre y entonces migra. O sea, no es solo pensar en lo inmediato, sino pensar 10 años, 20 años o lo que va a ser la generación siguiente cuando nosotros desarrollemos una política. Y esto en el mundo de hoy es muy difícil de hacer porque las instituciones no están diseñadas para eso. Nosotros estamos con un libro muy interesante que habla del gobierno inteligente de Gruebel, que compara, es interesante porque compara la democracia de Estados Unidos, sobre todo la de California, que es una democracia donde hay un voto, decide, ¿no es cierto? Todo se hace por elecciones, hay mucho plebiscito, y entonces la democracia tiende a satisfacer las necesidades inmediatas. Y entonces la gente reclama más seguridad, hay más cárceles. Y entonces se invierte más en las cárceles que en la educación. Y entonces critican ellos si es bueno el modelo de la división de poderes, de la democracia, pero tiene este problema. Es una democracia de consumo, inmediata, donde normalmente se analizan los beneficios y nadie quiere costos. En el otro extremo ponen el ejemplo de China, donde dicen que es exactamente al revés. Hay una planificación de mediano y largo plazo, hecha por una meritocracia, por un grupo de gente que por su mérito o por razones políticas llega al poder y planifica el mediano y largo plazo, pero no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Entonces, en este diálogo entre Oriente y Occidente tal vez está la solución hoy de estos problemas globales, en encontrar sistemas donde el Estado de Derecho funciona, pero al mismo tiempo existan ámbitos institucionales para las políticas de Estado, de mediano y largo plazo. Y es por eso que nosotros hemos iniciado este ámbito, para que todos ustedes que un día van a estar en algún lugar de decisión, piensen esto. Es necesario resolver lo inmediato, pero también tener ámbitos en los cuales pensemos el mediano y largo plazo, porque de lo contrario, las soluciones no existen. Los problemas no se solucionan porque no se ataca la matriz que lo genera. Por eso es tan necesario que hagamos estos foros. Así que pensamos seguir continuando y ojalá ustedes no dejen de entusiasmarse. Nada más y muchísimas gracias.